Y una vez que culminó el documental, vamos a conversar aquí en estudios y les damos las buenas noches y les agradecemos que estén aquí a Constanza Moreira, directora del Instituto de Ciencia Política, a Sebastián Valdomir, sociólogo. Bienvenidos a ambos, un gusto tenerlos por acá. Este documental de Gonzalo Arijón, que es uruguayo, que es del año 2005, ya estamos en un nuevo periodo del gobierno del presidente Lula, y más allá de las críticas, más allá de que en el documental que se hizo cuando todavía todo el tema de la corrupción no estaba, Lula volvió a ganar en segunda vuelta, pero triunfó. ¿Por qué triunfó? Bueno, el documental me parece que hace un buen balance entre las dificultades del gobierno Lula, la discusión de que haber ganado el gobierno y parte del gobierno, porque en realidad Lula es el presidente, pero el PT sigue siendo un partido para Brasil de tamaño medio, pero tiene el 18, el 20% de los congresistas. Por un lado está esta cuestión de que, bueno, se ganó el gobierno, pero el poder político implica el control de otros actores y de otros recursos estratégicos, los grandes empresarios, el contexto exterior, las transnacionales. Pero por otro lado también está la cuestión de la esperanza, que fue parte de la campaña brasileña del 2002, ¿no? Estaba Sin miedo de ser feliz, que esa era parte de la campaña del PT, muy brasilera, una consigna muy brasilera, y la esperanza que venció al miedo, ¿no? Ese era el eslogan con el que Lula gana la elección en 2002. Lo primero que dice cuando conoce el resultado de la elección y un periodista de O Globo le dice, ¿y cómo van a reaccionar los mercados a su elección? Él dice, los mercados tienen que entender que una persona tiene que comer 3 veces al día, y ahí se lanza el plan Fome Cero, el plan de combate al hambre, que después se articula con otros programas, se transforma en el Bolsa Familia. En el documental aparece bastante sobre esta campaña contra el hambre, que en realidad fue una campaña que la empezó Bechiño, ¿no? La empezó Heber de Souza, que bueno, ya murió, que fue una campaña con anterioridad a que Lula ganara en el 2002. Pero buena parte de las razones por las que Lula vuelve a ganar en la elección del 2006 es porque está esa mezcla de esperanza que venció el miedo, de logros sociales importantes. Hubo un proceso de redistribución del ingreso efectivo en Brasil, bastante importante. Ellos tienen un sistema de clasificación de clases de la A, B, C, D, E. Hubo un pasaje de un 20% de las clases D y E para la clase C. Eso es inédito en la historia de la desigualdad brasileña reciente. Hubo un manejo macroeconómico cuidadoso, que también se dudaba de que el PT fuera capaz, como se dudaba acá, ¿no?, de que el Frente Amplio fuera capaz de lidiar con la macroeconomía. Y también hubo promesas incumplidas, una reforma agraria que fue quedando a mitad de camino, pero en ese claro oscuro Lula continúa siendo un líder con una popularidad, además una popularidad muy asociada a su figura personal, ¿no?, a su figura de líder sindical, de líder de los trabajadores. Prácticamente no tenemos líderes así en los gobiernos de izquierda en América Latina. Es Lula y Evo Morales que representan al movimiento de los trabajadores, y bueno, esa popularidad y esa legitimidad de su figura siguen existiendo. Bueno, las últimas encuestas registran eso, ¿no? Sebastián, ¿cómo observás bueno, lo que es el gobierno de Lula, este segundo periodo? Hay quienes lo critican, dicen, bueno, podría ingresar en transformaciones más profundas y no en de alguna manera, del lavado de cara del sistema capitalista. Lo que nos muestra el video en ese sentido es la profunda desigualdad estructural, la tremenda estado de pobreza y marginalización de millones de brasileros, que es el estado previo al cual Lula asume y con el cual tiene que lidiar, ¿no? En ese sentido, lo que decía Constanza con respecto al programa Fome Cero y que luego se convierte en el Bolsa Familia, son casi 11 millones de familias, son 44 millones de brasileros que hoy reciben ese apoyo del plan Bolsa Familia, que les implica a las familias un aporte en dinero por mantener a sus hijos escolarizados y con el carnet de vacunas al día y ese tipo de cosas. Son 44 millones de personas dependiendo de ese ingreso para más o menos mantener la canasta básica. Y teniendo en cuenta que Lula ganó el segundo mandato
en el 2006, el año pasado, con 58 millones de votos, es tentador decir, bueno, la base social que conduce a Lula a ser reelecto es ese conglomerado de estados del Nordeste desde el cual él proviene y que están sumidos en una pobreza muy estructural, sin posibilidades de acceder a otros tipos de vías de salida de la pobreza, y que eso no es un proceso fácil, eso lo demuestra el propio video, ¿no? El propio audiovisual. Claramente algunas de las políticas de redistribución del ingreso fuera de este Bolsa Familia está muy claro como lo decía Joan Pedro Esteir, el dirigente del Movimiento Sin Tierra, con respecto a la reforma agraria. Hoy la reforma agraria ya no, la reforma agraria por la cual pelea el Movimiento Sin Tierra ya no es únicamente una bandera de lucha que nos permita sacar a las familias rurales de la pobreza. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una serie de limitantes estructurales en las relaciones de clases, en las relaciones de dominación en el campo, donde hay un actor transnacional, las empresas, lo que llamó el agronegocio, lo que decía, es muy gracioso, el latifundista gracioso por lo trágico, ¿no? Se hace muy notorio el choque de intereses en el medio rural. Hoy esa reforma agraria está realmente estancada y de alguna forma el MST, que es el principal movimiento popular en Brasil, se da cuenta que no puede pelear solamente por la redistribución de tierras, sino disputar la política grande, la política económica. Y ahí es que se entran a generar una serie de contradicciones en el campo popular brasilero. Algunos que están siguiendo fuertemente el proceso Lula y otros que ya lo vimos en la última escena en el Foro Social Mundial, ¿no? Muy fuerte, donde, por ejemplo, muchos militantes llamándolo de que traicionó las banderas populares. Eso es una alerta, ¿verdad? Y que marca las contradicciones que genera un gobierno surgido de un partido de izquierda, como es el Partido de los Trabajadores, enfrentando a las limitaciones de la política económica transnacional, los lineamientos de las instituciones financieras internacionales, todo el mundillo ese de Davos. Las contradicciones ahí no son menores y bueno, todo eso es un resultado de la complejidad que tenemos hoy. Sí, Constanza Moreira decía, se desconfiaba si se podía mantener esa política macroeconómica, pero a la vez esa política macroeconómica es criticada desde los sectores de izquierda en la medida que significa, bueno, adelantar el pago de la deuda externa, de pronto recuerdo un título del diario argentino, página 2, el plan deuda se ganó al plan hambre maligno de más, sí, con el gobierno de Lula. El Comentina de los países de América Latina tuvo un margen de maniobra para lidiar con la deuda, que no fue el camino que siguieron izquierdas como la uruguaya o la brasileña, y tuvo ese margen también por la situación de default en la que estaba. Entonces, la solución en la Argentina no me parece que era la solución que hubiera podido seguir Brasil en ese momento. Primero, recordemos que en la campaña de 2002 no pasó esto en la campaña de 2006. La campaña de 2006 estuvo afectada por otras cosas, por los escándalos de corrupción que se sucedieron con el gobierno Lula. La campaña del 2002 fue una campaña donde el capital especulativo llevó a una elevación del riesgo país a 2.800 puntos, el dólar estaba a 4 reales, pensemos que el dólar está a 2 reales. Yo creo que fue la primera campaña en América Latina donde ahí sí temblaron las raíces de los árboles, que significó un nivel de amenaza muy fuerte para sectores del empresariado, para el capital se sintió amenazado. El capital se sintió amenazado, a pesar de que Lula y el PT son una izquierda bastante socialdemócrata, en el sentido que Lula eligió un pacto con un gran empresario, que era su vicepresidente, José de Alencar, representante del empresariado paulista. Entonces era como un sindicalista y un empresario. ¿Y cuál era la idea? Vamos a apostar a aquellos sectores del empresariado que representen al capital productivo. Esa era la apuesta de un capitalismo, diría Mujica, un capitalismo en serio. No fue la apuesta a una revolución socialista, fue la apuesta a un modelo de acumulación capitalista distinto.
Yo creo que más allá, me parece que el tema de la deuda externa, si se paga la deuda externa, si no se paga, si el superávit primario, si el 4,5, es un tema, pero me parece que no es el tema central cuando discutimos hasta dónde puede llegar un proyecto de izquierda. El tema central es qué capacidad tiene una fuerza política de alterar el modo de acumulación del capital que se da en un país. ¿Qué capacidad tuvo Lula, que tuvo muy poca, de alterar la ecuación económica dominante, de alterar el juego del empresariado, de alterar las relaciones entre capital financiero y productivo, y sobre todo, me parece que es lo que muestra el video, de alterar eso que da por tierra con la reforma agraria, con cualquier reforma agraria, que es un modelo de producción agraria, y eso lo mostraba el estanciero, el facendeiro, altamente concentrador. Porque ¿qué decía el facendeiro? Sí, acá viene Lula con la agricultura familiar, pero la agricultura familiar no es la que está haciendo que la balanza comercial tenga un superávit de, yo qué sé, 2.000 millones de dólares, no recuerdo lo que dijo. Eso lo produce la agricultura concentradora. La reforma agraria es una respuesta política a un proceso de fuga de los campesinos brasileros hacia las ciudades y de fuga también hacia el nordeste, ¿no? Desde el sur hacia el nordeste, porque fue en el sur donde se empezaron a hacer las grandes concentraciones, la soya transgénica. Entonces, hay un modelo económico en Brasil basado en la agricultura extensiva que conspira contra cualquier proceso de redistribución del ingreso real. Y entonces la discusión de la deuda externa, sí, la deuda externa, el superávit primario, pero el tema, en el Uruguay pasa lo mismo. Nosotros tenemos un modelo económico a escala uruguaya que es un modelo concentrador, del ingreso. Entonces, yo puedo tener políticas sociales, reformas tributarias más o menos redistributivas o con cierta capacidad de redistribución, pero el modelo económico concentra. Eso lo muestra el hecho que a 2 años de gobierno de izquierda, que se implementó el plan de emergencia, que los consejos de salarios que generaron efectos reales sobre la distribución del ingreso no se alteró, es más, aumentó la concentración del ingreso en el interior urbano. Y eso son los modelos económicos que tenemos. Me parece que esta discusión va más allá del tema del pago de la deuda externa. El problema no es el Fondo Monetario Internacional, el tema es el modelo de acumulación y las fuerzas que están ahí, ¿no? Sebastián, ¿qué similitudes, a partir incluso de lo que decía Constanza, encontrás entre el gobierno de Lula y, en definitiva, el gobierno de Tabaré Vázquez, el gobierno de izquierda? Una de las posibles similitudes es que la política económica tiene la impresión de ir en piloto automático, ¿verdad? Con un líder carismático fuertemente que lleva las riendas de la política económica y que de alguna forma tiene bien trazados sus lineamientos para aplicar. Eso fue en Brasil en el primer mandato, la tarea de Palocci, el ministro de Economía, que salió un tiempo antes de que se renovara el mandato, y que, bueno, por ejemplo, hace cuestión de 3 o 4 meses él edita un libro de su autoría, Antonio Palocci, en el cual dice claramente que la política económica aplicada durante el primer mandato fue lo que le posibilitó a todo el staff de gobierno y al presidente Lula aplicar una serie de políticas sociales, transformación, y que si él tenía que cargar con todas las acusaciones de neoliberal, de ortodoxo y todo lo demás, eso él lo cumplía sin problema, discutía con quien tenía que discutir, pero la política económica contuvo la inflación y todo lo demás. En el Uruguay yo creo que claramente el rol de la política económica claramente fue en la figura del ministro Astori. De alguna forma está focalizando todas las críticas y todas de alguna forma las frustraciones o la esperanza contenida que despertó en muchos uruguayos, en miles de uruguayos, la victoria del Frente, y que de alguna forma lo que se focaliza es, bueno, hay que cambiar la política económica para volver de alguna forma a los lineamientos históricos de la izquierda, de alguna forma, aplicar políticas sociales de otro estilo, políticas económicas contracíclicas, aumentar la inversión, ese tipo de cosas, y de alguna forma lo que genera es la discusión por detrás, que era lo que mencionaba Constanza, que es el modelo de desarrollo económico, el modelo de desarrollo productivo que se aplica, queda tras bambalinas y no se discute, y todo queda en una discusión de nombres. Claramente la discusión no puede ser de nombres, si Astori hoy o si mañana otro ministro de Economía, como no lo fue en Brasil, porque claramente el tema es el modelo económico que se lleva delante. Y volviendo al caso, por ejemplo, del audiovisual que vimos en el inicio,
la cuestión de las políticas públicas de redistribución del ingreso, como la reforma agraria, como el Bolsa Familia u otras cosas, claramente tienen un límite claro, que es el modelo de desarrollo productivo en el cual está concentrado en grandes empresas transnacionales, por ejemplo en el agro, ¿no?, que es el tema que yo más o menos puedo llegar a conocer un poquito más, donde empresas de la soja, ahora el eucalipto, por ejemplo Río Grande del Sur, el tema del eucalipto es regional, ya ocupa Brasil, ocupa Uruguay, la caña de azúcar con el boom de los biocombustibles y el etanol, todo ese tipo de rubros intensivos que están en poder de grandes empresas y sectores agroexportadores y oligárquicos de la sociedad brasilera, dominantes, no permiten que se genere un círculo virtuoso de redistribución del ingreso. ¿Pero por qué? Porque el modelo de desarrollo está asignado a aumentar la ganancia por la agroexportación y no por la industrialización nacional, no por el papel que podría haber ocupado José de Alencar, ¿no?, un proyecto industrial nacionalista de alguna forma, un desarrollismo a lo que proponía, por ejemplo, Celso Furtado, por ejemplo, en la década del 60, brasilero también. Constanza, de pronto hay que tender puentes, redes, para comenzar un cambio de ese modelo concentrador, de ese modelo productivo que concentra y que no permite distribuir, porque la economía crece, como tú decías, se atiende a los pobres, plan de emergencia, consejo de salarios, pero la distribución no varía. La distribución no varía. En principio me parece que lo que han tratado de hacer los gobiernos, me voy a referir a Brasil y Argentina, que es lo que más conozco. Creo que en el caso, las otras izquierdas que tenemos como Bolivia y como Venezuela, lo que han tratado es de renacionalizar los recursos energéticos básicos, pero son básicamente países monoproductores, ¿no? El petróleo y el gas se han transformado en los principales insumos, entonces para ellos el desafío me parece que pasa por soberanizar sus recursos energéticos, que eran poco soberanos, digamos. Para países como los nuestros, y ya voy cerrando, creo que por ahora lo que están haciendo los gobiernos progresistas, o lo que intentan hacer los gobiernos progresistas, tenemos ya la evaluación del primer gobierno Lula, en el Uruguay todavía es pronto para decirlo, es recuperar el papel del Estado como el único agente externo capaz de imponerle costos a los grandes empresarios, a los grandes capitales, bueno, básicamente lo que han sido las élites agroexportadoras en ambos países, que son las grandes, los que producen recursos y los que al mismo tiempo lo concentran, ¿no? Entonces, me parece que por ahora pasa por fortalecer la capacidad del Estado para lidiar con los grupos económicos. Creo que lo que se ha hecho no es exactamente esto, lo que se ha hecho es decir, bueno, vamos a favorecer el clima de negocios, ¿no? Esa es una expresión típica de Astori. Vamos a generar estabilidad, reglas de juego claras para que vengan a invertir, porque bueno, el Uruguay además tiene un problema de crecimiento y estancamiento cíclicos, ¿no? Distinto a la situación brasilera, ¿no? Brasil es un país que ha crecido y ha crecido mucho a lo largo de décadas. El Uruguay tiene ese debe y esa tragedia con respecto al tema del crecimiento y la sustentabilidad del crecimiento, pero me parece que por ahora va pasando por definir la capacidad del Estado de imponerle costos de pérdida a los grandes capitales. Sebastián, Constanza, gracias a ambos por haber venido. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos para despedirnos.